Y única mesa de la tarde que corresponde a la mesa temática Epistemología Social 2 y que está compuesta por 3 ponencias. La primera ponencia, que corresponde a nuestro colega del Instituto Tecnológico del Salto de Durango, la vamos a dejar hasta el último, esperando que Gerardo Aguirre pueda llegar, porque tenía su vuelo justo para este momento. Entonces esperemos que no tenga ningún contratiempo. Y si no, pues la ventaja es que dispondremos de más tiempo para la retroalimentación, que como ustedes podrán ya constatar, pues se nos da muy bien, ¿no? Entonces, por un lado, tendrá un efecto benéfico a costa de nuestro pobre colega Gerardo. Pero bueno, y luego vamos a invertir, entonces, Sorina Guadalupe Díaz Gómez, que nos acompaña de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, va a dar inicio a su presentación de la ponencia, que lleva por título Poder y Conocimiento. Bueno, vamos a seguir el orden tal y como estaba, salvo por Gerardo, y vamos a iniciar con un informe de proyecto de investigación en curso muy interesante, que ya lleva varias etapas y que tiene que ver con un trabajo conjunto entre la Universidad Juárez del Estado de Durango y el Centro de Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales Vicente Lombardo Toledano, al cual está adscrita nuestra colega Paola Hernández Chávez, que es quien hablará primero en esta presentación a 2 voces, junto con Saúl Sarabia López, que es junto con Jonathan García Campos, que son la parte correspondiente a la Universidad Juárez del Estado de Durango. El estudio tiene por título Filosofía, Ciencias Cognitivas y Corrupción. El caso de la detección de trampa, entonces, tiene que ver con un cierto manejo experimental a partir de unas técnicas que se han desarrollado dentro de las ciencias cognitivas. Entonces, pues les cedo la palabra. Muchas gracias, doctor. Como ya comentaba el doctor, lo que vamos a hacer el día de hoy es presentar los avances de un proyecto de investigación que estamos llevando a cabo. Entonces, más o menos les vamos a explicar a muy grandes rasgos lo que estamos haciendo y cómo es que lo estamos viendo desde la perspectiva filosófica. Entonces, en primera parte, yo voy a explicarles la especie de teorización que estamos haciendo detrás del proyecto de investigación, y a continuación la doctora Paola les va a explicar un poco más cómo estamos manejando el proyecto más con datos experimentales. Entonces, lo que estamos haciendo en este proyecto es relacionando el caso de detección de trampa desde la filosofía y las ciencias cognitivas. Estamos viendo su relación directa con la corrupción, que podemos ver en un contexto latinoamericano, y en este caso sería en un contexto mexicano meramente. Empezamos, por ejemplo, con una cita de Miguel de Cervantes Saavedra, donde dice: a donde interviene el favor y las dádivas, se allanan los riscos y se deshacen las dificultades. Pues vemos que desde Cervantes veía como que la corrupción o una especie de hacer trampa o infringir reglas es como algo inherente a la naturaleza humana. Trampa y corrupción, estamos haciendo la relación. Creemos que la trampa surge cuando un individuo o un grupo de individuos rompe una regla social y recibe un beneficio. El beneficio pueden ser recursos, reconocimiento, ventajas, pero sin pagar el costo. Entonces esto es como una definición que engloba algunas otras definiciones. Sería que hacer trampa es recibir un beneficio sin pagar un costo dentro de un contrato social.
Parece que esta capacidad o la capacidad de detectar tramposos que tenemos ha jugado una especie o un rol muy importante a lo largo de la evolución de nuestra especie. Los psicólogos evolucionistas han trabajado mucho este tema y dan ejemplos de cuando éramos cazadores recolectores en el Pleistoceno. Por ejemplo, dos personas se podrían poner de acuerdo a hacer una especie de contrato social, que ellos piensan que eso explicaría una especie de altruismo, cómo empieza el altruismo dentro de la humanidad. Entonces, digamos, un día yo cazo un venado y obtengo carne, entonces hago un trato con mi compañero de que yo le doy carne hoy, pero mañana, por ejemplo, si él caza algo, me va a dar. Entonces eso es una especie de un contrato social, y entonces un tramposo ahí es si yo recibo el beneficio, pero no pago el costo que implicaba dicho contrato. Esa capacidad que tenemos de detectar tramposos parece ser que es un rasgo universal. Se desarrolla en las primeras etapas de la infancia. Los niños aproximadamente de los 4 años empiezan a hacer relaciones con estos conceptos. Está permeado por la cultura y parece que es un fenómeno que es moldeable y modificable. Lo que vamos a hacer nosotros es analizar filosóficamente, es una especie de metaanálisis, si hay mecanismos cognitivos para detectar trampa. Entonces estamos buscando si hay bases neurológicas y psicológicas para la detección de trampa, que hay mucho trabajo empírico acerca de esto. Lo que estamos nosotros es haciendo un metaanálisis para cuestionar la mayor parte de las afirmaciones que se hacen dentro de algunos grupos, y posteriormente al análisis conceptual estamos tratando de hacer una experimentación directa para de alguna manera probar la hipótesis que tenemos. Entonces, esto nos ayuda también en otro nivel a contribuir a entender qué es la corrupción y también a desarrollar estrategias de cómo combatirla. No solamente identificar o analizar qué es la corrupción, sino dado el fenómeno de la corrupción y dado cómo lo podríamos interpretar desde la perspectiva de detección de trampa, implementar algunas estrategias para combatirla directamente. Entonces, nuestro trabajo consiste, como les dije anteriormente, en primer lugar en un metaanálisis de diversos experimentos que se han hecho sobre la trampa e infracción a normas sociales. Para esto pues, se requiere que lo hagan los filósofos. Por lo regular, los científicos están tan inmersos en su trabajo empírico que a veces no se detienen a analizar conceptos o no se detienen a hacer un análisis conceptual acerca de los supuestos que tienen o de las cosas que están diciendo. Entonces, esta parte creemos que es importante que filósofos entren en este debate. Posteriormente es un estudio sobre los aspectos cognitivos y emotivos implicados en la detección de trampa. Creemos que no solamente se trata de como de un fenómeno solo, sino que influyen como diferentes cosas para detectar trampa. Entre ellos son como aspectos cognitivos y emotivos. Implican también emociones de detectar trampa. Posteriormente es un diseño experimental con fMRI, que es resonancia magnética funcional, sobre qué áreas del cerebro se activan cuando se detecta trampa, y estamos planteando 5 contextos distintos en los que podríamos detectar casos de trampa. Y por último, aplicar los resultados experimentales a los programas de combate a la corrupción, lo que les comentaba. Entonces se trata, como resumiéndolo, en un metaanálisis para posteriormente hacer un estudio empírico con un diseño experimental y con base en esa investigación hacer estrategias para combatir directamente la corrupción. Engaño es una conducta social generalizada que ocurre cuando un individuo o un grupo de individuos intenta persuadir a otros de aceptar como verdadera o real información que el engañador sabe que es falsa, con la intención de obtener un beneficio o evitar un castigo. En ocasiones, el convencer a otro implica romper una regla o un contrato social. El engaño está presente, parece ser, en todas las culturas. Nosotros también en este estudio estamos tratando de hacer como una comparación o un análisis entre trampa y engaño. Estamos tratando de ver las convergencias y divergencias que hay entre estos dos conceptos. Parece que en uno de ellos intervienen directamente creencias o intervienen como atribución de verdad y este tipo de cosas, y en el otro parece que es como más inmediato, como más automático. Entonces también estamos tratando de ver la relación que hay entre estas dos cosas. También hacemos una distinción entre detectar engaño y ver los casos donde se produce el engaño.
parece ser que hay evidencia a favor de que las personas somos más exitosas detectando el engaño a partir de pistas sutiles y patrones cinemáticos que de informaciones o conductas verbales. Entonces, estamos haciendo una distinción en detectar trampa o detectar engaño basados en información verbal, por un lado, y en información no verbal, por el otro lado, que son las pistas sutiles y los patrones cinemáticos. Entonces, esa es la primera distinción que estamos haciendo dentro de la distinción que habíamos hecho anteriormente de detectar engaño. Sobre producción de engaño, también estamos haciendo diferentes distinciones. Todas estas caracterologías son parte del metaanálisis. Para nosotros esto nos ayuda como a diseñar un experimento o diseñar las aplicaciones del método que estamos implementando con una caracterología como más específica y un poco más, digamos, más especializada, que no sea como a nivel general nada más, decir detectar trampa a niveles generales y hacer el experimento con base en eso, sino que estamos haciendo la caracterología para identificar diferentes contextos, diferentes situaciones y incluso diferentes tipos de trampa que se puedan hacer. Entre esa distinción tenemos la producción de mentiras sobre uno mismo y la producción de mentiras sobre otros individuos. Ahí parece que hay una distinción entre el individuo y los otros. La segunda, producción de mentiras espontáneas y producción de mentiras ensayadas. Hay una distinción entre esos dos tipos de mentiras. Tercera, producción de engaño por instrucción y producción de engaño a voluntad. También hay una distinción entre esos dos engaños. Y en cuarto lugar, la intención del engaño, y el engaño factual, cuando se produce realmente el engaño. Entonces también creemos que hay una distinción ahí que puede ser importante para la experimentación que estamos haciendo. En la literatura actual no es claro si el engaño, la mentira, la transgresión de normas, las reglas sociales, deducción, detección y similares implican mecanismos neuronales distintos o una intersección o una gradación de una misma red neuronal. Como les había comentado, hay grupos que sostienen directamente que el detectar trampa se produce debido a un mecanismo cognitivo que se ha conocido como módulo específico de dominio. Y algunos psicólogos, como los psicólogos evolucionistas, dirían que incluso es producto directo de la selección natural. Para nosotros tenemos una hipótesis un poco diferente, y nuestra hipótesis es que la detección de trampa o engaño, y probablemente también la producción de trampa o engaño, detección y producción, la distinción que hemos hecho anteriormente, no es el resultado de un módulo, de un producto, no es resultado, de un módulo producto de selección natural, universal y de dominio específico. Entonces nosotros estamos cuestionando algunas tesis psicológicas que sostienen que somos buenos para detectar trampa porque ese módulo se moldeó en el Pleistoceno, el ambiente de adaptación evolutiva, y es específico de dominio y es universal, y por eso somos tan buenos en detectar trampa. Que hay mucha evidencia a favor de ese tipo de afirmaciones. Por un lado, las personas con autismo parece que tienen menos, como que detectan menos trampa, y por otro lado, algunas personas con esquizofrenia, son muy buenas o son igual que nosotros, que las personas típicas para detectar trampa. Entonces hay evidencia que podría sugerir algo a favor de lo que dicen algunos psicólogos cognitivos, pero nosotros estamos cuestionando que no se trata de un mecanismo cognitivo único, sino es como diferentes factores que lo producen. Y entonces, entre esos factores que genera una capacidad compleja, nosotros estamos identificando respuestas emocionales, entender qué es un contrato social, y dentro de entender qué es un contrato social influyen otros elementos más complejos como inferencia, lenguaje y memoria a corto plazo. También se requiere entender, por ejemplo, qué es la violación a un contrato social, no solamente un contrato social, sino que es una violación a un contrato, y también ahí interfieren el lenguaje, la memoria, igual a corto plazo, y se requiere hacer un tipo de inferencias. También se requiere una distinción de a quién se beneficia y de quién se está dañando. Igual en estos dos también influyen otros factores que parecen ser un poco más complejos. Y dado esto, estamos también haciendo situaciones o los contextos que había mencionado anteriormente, donde parece que la trampa no es algo universal, sino que hay diferentes contextos donde se puede dar, como trampa con daño a un ente indefinido, trampa con daño a una tercera persona,
trampa con daño a primera persona, situación neutral de línea base y trampa en primera persona que sin embargo recibe un beneficio. Entonces esta es la caracterología que estamos presentando en diferentes contextos donde puede presentarse la trampa tanto como detección de trampa como producción de trampa. Y a continuación la doctora les va a comentar en qué consiste la experimentación. Bueno, entonces en términos generales, este es un diseño experimental que, a diferencia de lo que solemos, nosotros somos filósofos y a diferencia de cómo somos entrenados, lo primero que hacemos es un análisis comparativo. Es decir, por ejemplo, cuando tomamos el curso de cómo se hace una resonancia magnética para entender bien la metodología y nosotros poder hacer estos estudios, lo primero que tiene que quedar clarísimo es que sea un diseño novedoso. Muchas veces nosotros platicamos que esto también podría llamarse como a ver cómo un filósofo entra a hacer neurociencia, ¿no? ¿Cuáles son los pasos que tienes que seguir? Y que, bueno, ahorita en las conclusiones comento algunas generalidades respecto a la filosofía en lo concerniente a eso. Entonces, lo primero es revisar toda la literatura para estar seguros de que estos estudios que nosotros estamos realizando no se han llevado a cabo anteriormente, porque si no solamente lo duplicarías. Y entonces, a diferencia de eso, de cómo nosotros estamos entrenados, tienes que proponer un diseño que nadie haya desarrollado. Y es muy curioso y particular el que se han hecho muchos estudios apoyados con este tipo de evidencia neurocientífica sobre infracción de normas morales, infracción de normas de etiqueta, etcétera. Pero en la neurociencia no se ha estudiado así como tal el fenómeno y los contextos sociales de la corrupción y cuáles son esas bases. Lo primero que nosotros habíamos hecho anteriormente, desde hace unos como 5 años, es estudiar como toda la parte empírica de la detección de trampa, cuál es el sustento biológico, el evolutivo, empezando por lo más biológico, que es el hecho de que el cerebro es flojo por naturaleza, como requiere tanta energía, tanta comida, tanta energía para funcionar, siempre va a tratar de ahorrar y tener los mayores atajos posibles. Entonces, eso es importante porque desde el principio tienes que empezar por dejar de suponer que la corrupción, que la trampa y la corrupción es una malformación de la conducta, como una patología de las grandes sociedades, cuando en realidad hay muchísima evidencia de que eso es así en otras especies y que siempre naturalmente vas a querer recibir el beneficio sin pagar el costo, desde el nivel más cerebral hasta el nivel de los individuos, ¿no? Una de las cosas que también se ponen en duda, que nosotros tuvimos que como razonar y que lo harían cualquiera de ustedes, es si en verdad existe esa división tan estricta entre la ciencia y la filosofía. Y obviamente que no, o sea, a diferencia de cómo ¿cómo se dirá? Manipuló intelectualmente Wittgenstein o Villoro y así, que dice, la ciencia solo nos dice la verdad y etcétera, tú te vas a dar cuenta cuando empiezas a leer este tipo de literatura que no es así. Entonces, a partir de revisar esa literatura, de hacer el metaanálisis, tuvimos que definir estas condiciones. Ninguna de ellas es arbitraria. Realmente sí tuvimos que como que ver cuáles son las que no se han estudiado para poder hacer este diseño. La primera, que es tienes que hacer 2 tipos de validaciones. Primero, la parte que sería más filosófica, es hacer un diseño como un conjunto de contextos y preguntas en las cuales tú vas a definir con digamos, un conjunto de enunciados o de estímulos con los cuales tú vas a poder medir si los individuos están detectando o no trampa o no corrupción y en qué contextos. Entonces, lo primero que hicimos fue un formulario electrónico. Todas y cada una de estas cosas tienen una justificación. Por ejemplo, que sería más difícil ponérselos en video y etcétera. Son más las zonas de activación que tendrías que excluir cuando llevas a cabo la resonancia magnética. Y la segunda es que para tú pasar a hacer una resonancia tienes que haber tenido esa validación con cuestionarios y medición como de reacciones emocionales básicas normales en los individuos en los que estás estudiando. No es ninguna sorpresa que
a partir de que tú haces como todos los formularios y ves simplemente los electrónicos sin meterlos al escáner, te puedes imaginar por las reacciones emocionales que tienen cuál es el tipo de activación. Por ejemplo, que cuando leen una situación como la que ahorita les voy a definir, sientan enojo con gusto, indiferencia, etcétera, etcétera. Bueno, entonces les das una serie de ejemplos y situaciones como la siguiente. Les platica, o sea, les pones el escenario. Tú regresas a casa en auto, de repente observas que el conductor de al lado se da una vuelta prohibida. Y lo que tenemos que medir son las reacciones emocionales, de si eso les provoca gusto, indiferencia, molestia o enojo. Otra es aquel caso, un segundo caso, donde alguien se da una vuelta prohibida para que no le toque el alto y entonces, como resultado, bloquea el coche que está junto a ti. Si bien el primero es un daño, como perjudicar a un ente indefinido, y el segundo es a alguien que tú sí conoces o con el que te puedes haber relacionado. Un tercer contexto es que a ti, digamos, que tú seas el que recibe el prejuicio, o sea, que a ti te bloqueen el paso por alguien que se dio una vuelta prohibida. Esa es la situación que obviamente es más fácil de detectar por todos los individuos, porque el perjudicado eres tú en primera persona. Por metodología siempre se tiene que tener una línea de base. En la cual tú simplemente, como este es un estudio por bloques de cuál identifica digamos, como el primer escenario identifica más o menos bien. El segundo lo identifica mejor. El tercero, cuando el perjudicado eres tú, lo identificas muy claramente y es cuando les da más enojo. Después tienes que tener una línea base. Esta es la de partida. Y entonces simplemente les describes una situación neutral. Y tienes una 5, que justamente, como ustedes van a poder ver, pues es la de corrupción. Tú regresas a casa, muchos autos se dan una vuelta prohibida y ello permite que avances y superes el tráfico. Estos son casos simples, pero casi siempre cuando involucran que se puede percibir con claridad, lo muy interesante de todo es que elicita diversas reacciones emocionales como la siguiente. Cuando tú les preguntas o cuando tú estás tratando de medir cuáles son las emociones que mayormente detectaron, ustedes lo ven aquí. En un primer caso, lo que más les da es molestia. Molestia, pero no exactamente enojo. En el segundo caso, lo que más les da también es molestia y un poco de enojo algunos, ¿no? Algunos de ellos es indiferencia. Por ejemplo, en el primero noten que la indiferencia es mucho más notoria, porque hay personas que hasta les da gusto que le dices, a ver, se pasó por abajo del torniquete del metro o se sube al camión y no paga. Algunos dicen, ay, qué bueno, como que le metió un gol al sistema, ¿no? A algunos les da gusto. Y en un tercero, cuando tú eres el perjudicado, se activan estas áreas, obviamente la amígdala y todas las relacionadas, obviamente, con la deducción, con que estás percibiendo que hay una trampa, con que, pues eso, lo que más Si ven, aquí el contraste es muy claro. Nadie dice gusto o indiferencia, todos dicen molestia y mayormente enojo, porque tú recibes tú eres el perjudicado. En la línea neutral, pues así tiene que salir por definición, y si no saliera así, tenemos que repetir todo 100 veces otra vez, y no es exageración decir 100 veces. Y en el último caso, cuando tienes el beneficio en primera persona, fíjense, eso también está bien interesante y echa abajo como mucha de la literatura. Normalmente se nos dice, ya nosotros, por ejemplo, en el contexto latinoamericano y los mexicanos, estamos tan habituados a la corrupción que no podemos percibirla. Pero cuando tú empiezas a ver este tipo de resultados, te das cuenta que eso es completamente falso, porque nunca sucede que se bloquee el sistema de reconocimiento de que hay una infracción a una norma social. Lo que pasa es que también te da como gusto. Entonces, eso es muy importante. Y también está estudiado en contraste con uno que le dicen fenómeno Robin Hood. Es decir, que cuando alguien, alguien comete algún ilícito, pero beneficia a muchos, entonces no es que no lo reconozcan, ni que no lo anule, ni que lo anule, simplemente que son las diversas reacciones emocionales involucradas, y la más grande es el gusto.
Bueno, hace como 2 semanas hicimos ya más resonancias magnéticas, estamos procesando los datos, pero en general sigue siendo operativa este cuadro, porque tú ves las reacciones emocionales de esta manera. En el primero, como ya les había dicho, pues como que enojo, molestia, bueno, más bien molestia, pero no precisamente enojo, y las otras. En el que más notas el enojo es en la tercera categoría, cuando tú eres el perjudicado. La cuarta de base, pues es que te dé indiferencia. Ajá. Cuando tú tienes esta serie de bloques y te salen así en los cuestionarios, o más bien, no es que te salgan así, es hasta que te salgan así, ya está más o menos validada tu prueba y ya puedes pasar a la resonancia magnética. Que tampoco es ninguna sorpresa, les decía. Hay activación en el giro presental, en el supramarginal, en la corteza temporal, porque involucra que hagas muchas deducciones, procesos de razonamientos, de inferencia y etcétera. Y de las cosas más interesantes que podemos nosotros contrastar es esta sustracción entre la categoría 3, esta que hemos visto acá, o sea, donde tú eres el perjudicado con respecto de la 2. Tienes que hacer muchas comparativas entre cada una de ellas. Notoriamente está mucho más activada la ínsula cuando la trampa es en primera persona e involucra emociones como dolor social o empatía. Y en algunos casos, solo que sean patológicos, pues que sea como una falta de empatía cuando percibes una situación así. Uh-huh. Bueno, entonces, con este estudio lo que nosotros pretendemos es que haya hacer un primer intento por explicar las bases neurológicas, biológicas y psicológicas de la corrupción, y porque solo así, digamos, te puedes abstraer lo más posible de esa parte más normativa, de la parte más filosófica, y entiendes bastante respecto a que, pues, siempre en el diseño experimental aún estos, o sea, como que cualquier enfoque, cualquier idea que tengas, si está apoyada en una resonancia magnética, la van a leer mucho más y le van a dar mucho más énfasis que si solamente tienes la mejor idea filosófica o el mejor diseño experimental sin ese tipo de experimentación. Hay algunas conclusiones respecto a que, pues sí, obviamente que es más fácil, o sea, a partir de eso tú puedes sacar muchas cosas que son trivialidades casi, ¿no? Como que, pues sí, realmente tú midiendo las reacciones emocionales es más fácil que tú puedas determinar que cuando el afectado es la primera persona está más fácil de la denuncia porque presenta más enojo. Y bueno, como estamos en un congreso de filosofía, solo 2 conclusiones filosóficas. Es verdad lo que decían muchos estudiosos de Newton en Historia de la Ciencia respecto a que, y aún de Darwin, ¿no? Detrás de toda gran teoría científica, que no queremos que sea el caso, hay un gran sustento filosófico o ideológico. Y no es que los científicos todos necesiten entender filosofía, es que las ideas, es que pensamos como humanos, y aún con el método como aparentemente más depurado vas a tener una carga teórica que no pueden decir ni siquiera esto es verdad o esto es falso. Para todo vamos a encontrar evidencia, tanto para que hay cierto tipo de teoría como para que no la haya. Y esto nos lleva a destacar bastante la relevancia de la filosofía en el sentido de que siempre todos los diseños se van a basar en supuestos experimentales, y esos supuestos experimentales es lo que va a sesgar el diseño, el método y el instrumento que tú estés utilizando en particular. Y bueno, eso es todo por ahora. Bueno, siguiendo con el programa y aprovechando que efectivamente Gerardo pudo arribar a este lugar sin ningún problema, o bueno, con algunos problemas, pero a tiempo todavía para su participación. Entonces, pues le repito el nombre de su participación, es La ética ante los peligros del presente, un título que se acomoda muy bien al de este sexto encuentro, así que para no perder más tiempo les cedo la palabra. Gracias. Bueno, voy a dedicar un minuto a
decir que celebro estar aquí en esta reunión y ver caras conocidas de Baja California, de México, de Durango, de Chihuahua, desde luego, y de Monterrey. Bien. Voy a dar lectura pues a mi trabajo, que continúa algo que ya presenté en un encuentro de filósofos durangueños que hubo hace 2 meses más o menos, y que también reunió algunos interesados y estudiosos en el tema que nos ocupa de la filosofía. Bien, entonces mi ponencia pues es en torno a la ética y en particular sobre un tema que he estado trabajando, que es la cuestión de la ética ambiental. Entonces voy a dar lectura. Una reciente tradición que se remonta a los trabajos del ecólogo Aldo Leopold sobre la ética de la tierra, así como la publicación en 1962 de un libro de Rachel Carson, que se llama Silent Spring, la primavera silenciosa, este último que alertaba sobre el peligro imperceptible de los pesticidas en la vida silvestre, comenzó a despertar a mediados del siglo pasado la necesidad de asumir una nueva actitud hacia el mundo de la naturaleza, es decir, todo aquello que no es el mundo de la cultura, y entonces nos referimos a los animales, las plantas, las montañas, la atmósfera, los ríos, los mares. En el ámbito filosófico también hay que recordar la publicación del texto de Hans Jonas, El principio de responsabilidad, en la década de los 70, también del siglo pasado. Así ha nacido pues un nuevo espacio de reflexión en la filosofía bajo diferentes denominaciones como ecoética, ética ambiental, geoética, filosofía ambiental, cada una con diferentes matices. Volviendo a Leopold, este llegó a la conclusión de que la propia evolución, la evolución humana, ha llevado a la inclusión de la naturaleza en el ámbito de la ética. Afirmaba Leopold que los puros reglamentos y políticas gubernamentales no bastan para alcanzar una convivencia armónica del ser humano con su medio. Afirmó entonces que se hace necesaria una ética de la tierra, que compartirían todos los ciudadanos. Esta ética de la tierra cambia el papel del Homo sapiens, de conquistador de la tierra, por el de mero miembro y ciudadano de ella, dice Leopold. Fundamenta esta reflexión ética no en una ontología o en una religión, sino en la ciencia de la ecología, en la cual el concepto fundamental es el concepto de comunidad. Entonces sostiene que la Tierra es una comunidad, lo cual constituye el concepto básico de la ecología. Sin embargo, el que se deba amar o respetar la Tierra no es un elemento de la ecología, sino una extensión de la ética. La ética en este pensamiento es considerada como un proceso que forma parte de la evolución y una limitación a la libertad de acción en la lucha por la existencia. En otras palabras, según Leopold, se ha llegado a la ética por un proceso evolutivo natural. Bien, entonces la ética de la tierra ensancharía las fronteras de la comunidad para incluir suelos, agua, plantas, animales. El ser humano dejaría de ser dueño de su medio y también un intruso que perturba los ritmos de la naturaleza, para convertirse en miembro de la comunidad biótica. Leopold, por lo tanto, no cuestiona la ética tradicional, sino que propone una extensión de la misma para que incluya las relaciones de la humanidad con la tierra. Esta propuesta de una ética para el mundo natural supone que la conducta humana hacia la naturaleza, ya sea benéfica o destructiva, depende en un grado importante de los valores que rigen el comportamiento de las personas. Por lo tanto, no se podría modificar la conducta hacia el mundo natural para conservarlo o preservarlo si se ignoran valores que rigen el comportamiento humano en relación hasta hoy con otros seres humanos. Esta posición supone entonces que la ética podría moderar ciertas actitudes negativas hacia la naturaleza y despertar la conciencia de que el bien para el hombre no puede desvincularse
del bien de la naturaleza. Como sabemos, en el pasado la filosofía pues, ya ha considerado de diversas maneras la relación del ser humano con la naturaleza, casi siempre considerando el mundo natural reducido a la categoría de lo inerte, lo pasivo, lo inorgánico y desvitalizado. Podemos recordar, por ejemplo, a Bacon y su idea, ¿verdad?, de que el mundo es para ser dominado, hay que conquistar el mundo. O quizá podríamos recordar a Descartes con la idea de que los animales son autómatas sin alma, ¿verdad?, y sus gritos un mero rechinar de engranajes. Entonces ha habido varias ideas filosóficas respecto a lo que es el mundo no humano. Sin embargo, también ha habido, digamos, otras posturas filosóficas que ven con preocupación esta situación de la relación entre el ser humano y la naturaleza. Por ejemplo, he encontrado que en el diálogo Critias, o de la Atlántida de Platón, afirma ahí por boca del mismo Critias que antiguamente Grecia sobresalía entre todos los demás países por su fertilidad. Y dice Platón por boca de Critias, en cambio hoy, comillas, nuestro país, comparado con lo que era, se parece a un cuerpo demacrado por la enfermedad, escurriéndose por todas partes la tierra vegetal y fecunda, solo nos quedó un cuerpo descarnado. Antes el Ática, cuyo suelo no había experimentado ninguna alteración, tenía por montañas altas colinas, las llanuras estaban cubiertas de una tierra abundante y fértil, los montes estaban llenos de sombríos bosques, de los que aún aparecen visibles rastros. Las montañas, donde solo las abejas encuentran hoy su alimento, en un tiempo no muy lejano estaban cubiertas de árboles poderosos que se cortaban para levantar vastísimas construcciones, muchas de las cuales están aún en pie. Y sigue Platón, las lluvias que se alcanzaban de Júpiter cada año no se perdían sin utilidad corriendo de la tierra estéril al mar. Por el contrario, la tierra, después que venían a ella abundantemente, las conservaban en su seno, o sea, las lluvias. Las tenía en reserva entre capas de arcilla, las dejaba correr desde las alturas a los valles y se veían por todas partes miles de fuentes, de ríos y de cauces de agua. Hasta aquí Platón. Y cabe decir que quizá con estas afirmaciones platónicas parecería que también la ecoética hunde sus raíces en Platón, ¿verdad? Con lo que digo yo que Whitehead tenía razón en decir que toda la filosofía occidental no son más que notas de pie de página a la filosofía platónica. Bueno, pero volviendo a la ecoética, sería la primera ocasión en Occidente en que se postula una dimensión moral para el mundo natural, la ética, cuyo universo son las relaciones morales que se establecen entre los seres humanos, ahora pretendería ampliarse para abarcar también las relaciones con la naturaleza. La naturaleza se convertiría de algún modo en un sujeto moral. Una tarea entonces hoy de la filosofía es preguntarse si el mundo natural en efecto es un sujeto moral y por qué los seres humanos tendríamos obligaciones morales con los demás seres de la naturaleza. Sería entonces esto el meollo del asunto. Y bueno, por ejemplo, Peter Singer sostiene que el fundamento para otorgar consideración moral a los animales, por ejemplo, sería la sensibilidad. Todos los seres que sienten, aquellos que son capaces de sentir placer o dolor, serían sujetos morales. De esta manera, la ética de Singer se extiende hasta abarcar a los animales. Ha promovido el proyecto Este Gran Simio, que sabemos que reclama un igualitarismo moral que abarcaría a los grandes simios como chimpancés, gorilas, bonobos y orangutanes. Sus argumentos son que los seres humanos somos animales inteligentes con una vida social, emocional y cognitiva variada, y que los grandes simios también muestran esos atributos, por lo que merecen la misma consideración que los humanos aplicamos a los miembros de nuestra propia especie. Señala que los grandes simios poseen racionalidad y tienen conciencia de ellos mismos como entidades distintas con un pasado y un futuro.
Las conversaciones documentales con simios vía lengua de signos serían la base de estos descubrimientos que se han hecho en este proyecto. Bien, independientemente de las críticas a este proyecto, una de las cuales sostiene que una cosa es respetar a los animales y otra reconocer derechos a quien no se le pueden exigir responsabilidades. Independientemente de las críticas a este proyecto, una de las cuales sostiene que una cosa es respetar a los animales y otra reconocer derechos a quien no se le pueden exigir responsabilidades, se advierte en aquella argumentación un empeño, es decir, en la argumentación de Singer, un empeño por negar la alteridad, en insistir en que solo aquello que se parece al ser humano y en la medida en que se le parece sería sujeto de derecho o por ello sería sujeto de derechos morales. Y entonces, si la modernidad se ha caracterizado por la negación de la diversidad y la alteridad del mundo natural, en provecho de la autonomía, la unidad y la centralidad del ser humano, yo considero que otro modo de pensar respecto a la naturaleza debiera comenzar primero por reconocer su alteridad, es decir, por darle la oportunidad de que se exprese y estar dispuestos a escuchar la lengua en la que habla, sin adelantarnos demasiado tratando de acomodar el mundo natural a nuestras habituales categorías de pensamiento. Quizá deberíamos, siguiendo a Benjamin, dejar en suspenso la relación de dominio, de sujeción con la naturaleza y mantener dentro de lo humano una abertura a eso abierto que es la naturaleza. Y en ese sentido de mantener una abertura, valdría para la naturaleza lo que Heidegger ha afirmado en relación al ser, cuando dice que antes de hablar, el hombre tiene que dejar que el ser nuevamente le dirija la palabra. Concluyo. La cinesis, este término griego, es la virtud de saber aproximarse a otro, de comprenderlo. Se trata en este caso de una virtud que promueve la comprensión de los interlocutores. Comprender sería como penetrar en lo que se dice. En relación a la comprensión de la naturaleza, esto significaría saber leer los signos, poder descifrarlos, para adquirir un saber diferencial, es decir, un saber acerca del mundo natural que permita identificarlo en su diferencia y no solamente para reducirlo a objeto de dominio o antropomorfizarlo. Entonces, la cinesis sería un elemento fundamental en la ecoética, no para promover un igualitarismo moral como el de Singer, sino para dar a cada ser en la diversidad el lugar que le corresponde. Es todo. Muchas gracias. ¿No te gustaste más de los libros? Bueno, muchas gracias a Gerardo por ajustarse demasiado el cinturón del discurso para no alterar el programa de esta tarde. Y por último, pues nos queda la participación de nuestra compañera de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, Sonorina Guadalupe Díaz Gómez, que va a hablar sobre un tema que se relaciona también con la mesa del día de ayer, poder y conocimiento, una reflexión sobre el papel político de los discursos. Entonces, quizá volvemos a la famosa discusión sobre la filosofía política de la ciencia y esas cosas. Entonces, le cedo la palabra. Hola, muy buenas tardes. Gracias por su presencia. Quiero iniciar por plantear en qué consiste la reflexión y desde qué enfoque parto para posteriormente exponer, aunque sea de manera breve, cuáles son las ideas centrales que constituyen esta propuesta. Bien, mi reflexión, el trabajo es una reflexión sobre la función política de los discursos, en tanto estos constituyen un ejercicio de crítica cultural que permitiría fracturar las estructuras simbólicas de una sociedad determinada y reorientar sus prácticas y creencias. En ese sentido, me parece que los discursos resultan complementarios a la acción política,
o tal vez sean otra forma de acción política. La línea reflexiva de la que parto es aquella iniciada por Nietzsche, la que ha puesto en cuestionamiento el estatuto del conocimiento de nuestra cultura, desvelando la íntima relación que tiene con el poder. Y en esta línea reflexiva le va a seguir Michel Foucault. Y en el trabajo de Foucault, el discurso va a aparecer con la doble posibilidad de funcionar como dispositivo de dominación, pero también como forma de resistir al poder, de minarlo. Dicho este planteamiento, doy inicio a las ideas centrales que componen la propuesta. Tenemos que con Nietzsche, la afirmación aristotélica según la cual el conocimiento es un deseo natural y desinteresado en todos los hombres, va a ser puesta en tela de juicio. Para Nietzsche, el olvido perpetrado por la filosofía hacia todo aquello que representa una amenaza para el hombre, como es el dolor, el cambio, la muerte, es prueba de que el conocimiento no busca la verdad. Al contrario, busca distanciarse de esta. La filosofía pretendió suprimir el riesgo de la vida, va a decir Nietzsche, a través de la imposición del reino de la verdad, ignorando u olvidando que la verdad solo puede ser apreciada desde diferentes puntos de vista, y cada una de estas posturas buscará hacerse valer a través de la lucha por el reconocimiento. El conocimiento, por tanto, para Nietzsche es una invención producto de la voluntad de poder y dominio sobre el mundo. Bueno, esta línea reflexiva va a ser continuada, ampliada, precisada por Michel Foucault. Y es que Foucault, en su primer periodo denominado arqueológico, busca dar cuenta de cómo es que aparecen nuevos conocimientos, cuáles son sus condiciones de emergencia. Y esto para probar de alguna manera que ni el sujeto ni el objeto de conocimiento permanecen inalterables como lo hacía parecer la historia de las ideas. Esta mosca. En la búsqueda de las condiciones de emergencia del conocimiento, Foucault se va a dar cuenta de que la mera explicación desde las prácticas discursivas es insuficiente, porque regularmente estos discursos, los saberes, colindan con condiciones políticas y sociales específicas que los hacen emerger, que serían como el sustrato del cual surgen. Luego, estos saberes, a su vez, reactivarán los mecanismos de poder que los echaron a andar. De manera que existe una íntima relación entre poder y conocimiento. Por eso Foucault dirá algo así, y bueno, y aquí ya estamos en el periodo genealógico. No existe un ejercicio del poder sin cierta economía de los discursos de la verdad. Y bueno, y nos va a decir, por eso en Occidente el poder se ha encargado de la profesionalización de la búsqueda de la verdad. No cesa de producirla, de indagarla, de buscarla. Y menciona algunos ejemplos, ¿no? El método de indagación, por ejemplo, que va a ser recuperado a finales de la Edad Media con la aparición de las primeras monarquías. Entonces las monarquías van a apropiarse del sistema judicial y se encargan de tratar qué hizo quién, qué cosa, en qué momento. Y entonces, bueno, hay una confiscación de la verdad, ¿no? A través de este discurso, de este método de indagación. Ya con el desarrollo de la economía capitalista, aparece otra forma de buscar la verdad, que es el método de examen, ya con la aparición de las instituciones de encierro, cuyo mejor ejemplo va a ser la prisión. Y aquí de lo que se trataba era de observar el comportamiento de los sujetos para poder prevenir conductas anómalas o, en el peor de los casos, pues tener que corregirlas. Entonces aparece un nuevo método que ya no es el de indagación, sino el método de examen. Bueno, con esto Foucault va a construir una nueva forma de entender el poder. Va a decir, el poder es positivo. El poder es positivo en el sentido de que produce discursos, produce saberes. Porque el poder, entonces, si solo consistiera en reprimir, sería insoportable. O nadie podría resistirlo, ¿no? Entonces, el poder, para ser tolerado, necesita tener esa producción de discursos. Ahora, la instancia que permite la extracción de la verdad y echar a andar estos mecanismos de poder va a ser el derecho, de manera que hay una íntima triangulación, perfecta triangulación entre poder, derecho y verdad. Ahora, lo interesante, y esa es la razón por la que Foucault se va a distanciar de las interpretaciones jurídicas clásicas del poder,
Y entonces va a entender que el poder no se encuentra en un lugar, no pertenece a alguien. El poder no es una posesión. El poder se ejerce. Y el poder es una relación de fuerza en sí misma. Entonces, esto es interesante en relación a los discursos, porque esta perspectiva del poder nos va a permitir reconocer que los discursos mantienen una situación inestable. Son instrumento y efecto del poder, pero también pueden servir para minarlo. Y bueno, y aquí Foucault nos da un ejemplo, el discurso de la soberanía, o sea, de cómo los discursos juegan una posición estratégica. El discurso de la soberanía, que además es uno de los discursos principales con los cuales se ha ejercido la dominación en las sociedades modernas, pues fue utilizado lo mismo por las primeras monarquías para defenderse frente al derecho divino, que por quienes abogaron por el parlamentarismo, y después es utilizado en la defensa en el siglo XVIII de la soberanía popular. Entonces vemos cómo un mismo discurso es utilizado por diferentes bandos para intereses contrarios. Me gustaría agregar un ejemplo propio. La concepción moderna de justicia, respaldada en el derecho natural, que da lugar al discurso de la igualdad y de la libertad. Este discurso, de la misma forma, fue utilizado por las monarquías para enfrentar el derecho divino, también por los parlamentaristas, también, evidentemente, en el siglo XVIII con la Revolución Francesa, y al establecerse la Carta de Derechos del Hombre y del Ciudadano, me parece bien interesante que una vez que se establece este discurso, una serie de movimientos sociales van a procurar apropiárselo. Entonces van a ser los obreros, las mujeres, los grupos étnicos. Y esta posibilidad de que el poder pueda ser destrabado desde su base, creo que es algo que le va a quedar o va a ser evidente para Foucault, sobre todo a partir de la experiencia de 1968. Y en relación a esta experiencia, Foucault dice algunas cosas que abonan a la reflexión que me interesa. ¿Cuál es la función del intelectual? Lo que va a decir Foucault en relación a esta experiencia es que lo que aprendimos a partir de 1968 es que las personas no necesitan del intelectual para ser iluminadas, porque las personas tienen un saber propio. Lo más probable aquí es que el intelectual tenga que recurrir a ese saber de las personas. El saber del intelectual, por lo tanto, o el papel del intelectual, no es el cambiar la conciencia de las personas. Es ejercer un trabajo de crítica, de destrabar el régimen de verdad sobre el que se montan mecanismos de poder, a través de un trabajo de autorreflexividad, de establecer cuáles son las condiciones, hacer un trabajo de genealogía, cómo emergen ciertas condiciones, precisamente para poder transformarlas. Si el intelectual puede hacer este trabajo de reconstrucción, de autorreflexividad crítica, creo que está preparando las condiciones para su transformación. Y creo que a esto se refiere Foucault cuando dice algo así como: se ficciona historia a partir de una realidad política que la hace verdadera. Se ficciona una realidad política que no existe todavía a partir de una realidad histórica. Y creo que en esto consiste la fuerza de las ideas. Saber que pese a nuestras determinaciones históricas, existe la posibilidad de lo nuevo, de construir nuevas cosas. Y bueno, aquí creo que el principal obstáculo o límite que se encuentra o al que se someten los discursos es precisamente a la multiplicidad receptiva que va a terminar bifurcando el ideal pues en múltiples direcciones. Pero pese a eso, como diría alguna vez Kant, no importa si las revoluciones fracasan, lo que importa es la aparición de estos ideales, la aparición de estos discursos que nos permitan leer la realidad, porque me parece que esto es lo que permite la ampliación del horizonte vital, un enriquecimiento de nuestra experiencia, porque creo que vida y discurso, y aquí voy a utilizar una palabra que le gusta mucho a Foucault y bueno, la usa mucho y a mí también me gusta, vida y discurso se encabalgan en un ejercicio de circularidad. Y creo que en eso consiste la tarea permanente del cuidado de nosotros mismos. Muchas gracias.
Muy bien, pues disponemos de bastante tiempo ahora sí para desahogar las inquietudes y las preguntas, los anatemas que quieran ustedes plantear a nuestros colegas. Así que Sergio, Efraín, Arturo, la primera batería. Recuerden que tenemos que hablar del otro micrófono para que podamos registrarlo en la grabación. Recuerden que estamos en una sociedad del Big Brother y entonces todo está plenamente registrado. ¿Está bien? Yo tendría una pregunta para cada uno de los ponentes. A los primeros, al escuchar su trabajo yo me preguntaba si no hay en la clasificación que nos ofrecieron de la trampa alguna dificultad a ver, me permito plantearla así. Yo trabajé hace años sobre el tema de la mentira y entonces se considera que la mentira, entre todas las formas de engaño, tiene una particularidad que descansa en el lenguaje. Es decir, la mentira requiere del lenguaje, porque una mentira es algo que uno sabe que es falso o que cree que es falso y que dice literalmente con la intención de engañar. En cambio, todas las demás formas de engaño no son lingüísticas en la medida en que se puede engañar con el cuerpo, se puede engañar con la intención, se puede engañar con el silencio, se puede engañar con la verdad. Y quisiera también preguntarles qué piensan de eso. Se puede engañar con la verdad. Yo me pregunto si esta separación entre la mentira, que descansa en lo lingüístico, y las demás formas de engaño, no es una separación de tal manera importante que debería reflejarse en su trabajo. Por supuesto hay una parte donde mencionan el lenguaje, pero yo insisto, la mentira es, filosóficamente hablando, un artefacto lingüístico. Y si no hay lengua, no hay mentira. Por ejemplo, Agustín, que discute la cosa, dice, se puede engañar de muchas maneras, pero la mentira se particulariza porque es palabra expresada directamente. Y eso importa porque las demás formas de engaño, que no recurren a la palabra, el mentiroso no tiene control sobre ellas, ¿no? Yo puedo mentir con el cuerpo, pero no tengo control sobre lo que el otro va a recibir. O yo puedo mentir con el silencio, pero no sé cómo va a recibir el silencio. Entonces, mi pregunta sería un poco es así. Y un poco también esta relación entre mentira y trampa. Aunque ustedes definieron trampa, parecía tan genérico que yo me pregunto si la mentira entra ahí o es una subclase, en fin. Para el colega, gracias, pero yo tengo una cuestión, pertenezco a las viejas generaciones. ¿Qué creen que la ética descansa en la ley? Si no hay ley, si no hay norma, no hay falta. Y ningún animal sabe de la ley. Entonces, yo personalmente creo que el animal no puede ser sujeto ético en el sentido tradicional del término, a menos que le demos a la ética una dimensión muy diferente, porque si no hay norma, no hay violación, y si no hay violación, pues creo yo no hay falta. Claro, me dirás, en la Edad Media sí juzgaban a los animales, conocemos los juicios de los animales medievales, ¿no? De que un burrito tiró a una señora, la mató y entonces mataron al burrito pero bueno, salvo esta cosa medio anecdótica, digamos, yo creo que esta separación entre la ley y la norma y la violación de la norma es muy importante, pero quisiera conocer tu opinión. Senorina, gracias, pero me sigue quedando, a ver, el discurso en el último Foucault, el Foucault genealógico y el Foucault ético, pierde importancia, ¿no? Porque el discurso no es más que uno de los elementos de lo que él va a llamar juegos de verdad, que en realidad están vinculados no solamente al discurso mismo, sino a la forma de apropiación del objeto, en fin, a una serie de condiciones adicionales. Yo no comprendí muy bien por qué el discurso ocupaba ese lugar, esa centralidad
en la crítica en particular, y de qué manera el discurso en el segundo Foucault recobraría este vínculo crítico por sí mismo que me cuesta más trabajo encontrar a mí personalmente. ¿Cómo poder valorar de esa manera el discurso cuando en Foucault parece en cambio mitigarse bastante? ¿Ahí? Como si vengo a pedir algo, ¿no? Bueno, razones. Es para ustedes. Tengo varias preguntas y comentarios, pero voy a tratar de ser como claro y directo, ¿no? Al principio cuando hablaban de trampa, ¿no? Ahí de repente metían el contrato social, pero como que no queda bien explicado, entonces quisiera que explicaran mejor si el contrato, si para que haya trampa se requiere que haya contrato social, ¿no? Y si hay una caracterización biológica de la trampa, entonces podría haber una caracterización biológica del contrato social también, es decir, por medio de la psicología evolutiva o estas investigaciones que hay, sí se puede dar una justificación del contrato social, y si eso no lleva a un darwinismo social también, ¿no? Que es una de las críticas que se le hace a la psicología evolutiva, ¿no? Que tiene ese peligro, ¿no? De que se nos puede colar ahí un darwinismo social, donde pues la sociedad es injusta porque los más fuertes se van a joder a los más débiles, ¿no? Luego, ¿cómo diferenciar el enojo de la molestia? O sea, ahí nos presentaron como el estudio, y la imagen neuronal y todo, pero por medio de estas, digamos, estos criterios, ¿cómo diferenciamos el enojo de la molestia? ¿Es la misma emoción, o son emociones distintas, o son gradación de una misma emoción, ¿no? Luego, bueno, también cuando mencionan el dolor social, ¿cómo diferenciar el dolor social del dolor físico? Si hay un mismo sustrato biológico, y entonces por eso podemos hablar de que son dolor, o el dolor social es algo distinto al dolor físico, y entonces en ese sentido dejaría de ser dolor, ¿no? Y entonces tendríamos que referirnos al dolor social en otros términos. Ahí yo he estado también investigando sobre esa beta, sobre el dolor social y el dolor físico, y parece ser que hay un mismo sustrato biológico. Pero el dolor social se caracteriza porque hay más áreas del cerebro que intervienen, ¿no? El lóbulo frontal, que tiene que ver con emociones y todo eso. Pero bueno, ustedes en su investigación, no sé, tal vez tienen otras evidencias, ¿no? Y luego, bueno, al final pues no hablaron mucho de la corrupción, entonces voy a presionar el punto. Y pues hablaron del engaño y la trampa, ¿no? Y parece que esto tiene una base biológica. Pero ¿qué pasa con la corrupción? O sea, la corrupción también tiene la misma base biológica, y en ese sentido es engaño y trampa, o la corrupción es algo distinto, ¿no? Y por eso nos referimos a situaciones de corrupción. Y entonces me surge la pregunta si la corrupción no es meramente cultural, o bueno, tal vez tiene sustratos también biológicos, pero que intervienen elementos más culturales que biológicos, ¿no? En el caso de la corrupción. Y entonces tenemos culturas más corruptas que otras, ¿no? Parece ser que en todas las culturas hay engaño y trampa, en menor o mayor medida. Pero parece ser que sí tenemos culturas más corruptas que otras, ¿no? Por ejemplo, los japoneses son menos corruptos que pues, los latinoamericanos, ¿no? En general. Y bueno, eso sería todo. Pero no sería quizá el término corrupto, ¿no? Sino, ¿corrompidas? No, tolerancia. O tolerancia a la cuenta, pero... Es que ahí hay que hablar de tolerancia al engaño, no de corrupción, sino de tolerancia. Hay niveles de tolerancia. Hay sociedades más tolerantes al engaño y otras francamente intolerantes al engaño. Al engaño mejor, no a la corrupción. Bueno, pues gracias. Bueno, pues creo que ha despertado mucha inquietud esta mesa. Primero, a Paola y Saúl, me pareció muy interesante el planteamiento de la investigación que ustedes se propusieron realizar. Y estaba esperando que nos llevaran a un punto álgido, ¿sí? A algo que sí pudiera, vía investigación, tanto con un cuestionario, como está aquí, un formulario electrónico, como a través de la resonancia magnética, por neurofisiología, podríamos decir, llegar a un resultado, pero me quedo muy como a medias, ¿no?
porque las variables que ustedes toman en consideración, que son esas respuestas sobre cómo el engaño está ligado con el gusto, la indiferencia, la molestia, el enojo, o en fin, al contrario, cómo podría ser, y cómo comprobarlo. A mí se me hace que para poder hacer una investigación de este tipo necesitamos entrar un poco más al terreno cualitativo que al cuantificable cuantitativo. ¿Por qué? Si queremos saber por qué la gente acepta o rechaza la trampa o el engaño o la corrupción, necesitamos saber sus razones, o por lo menos sus racionalizaciones. Como que sería necesario una encuesta o un cuestionario mucho más rico, con opciones amplias, que nos permitieran por lo menos saber qué tanto es, llegar a lo que les preocupa a los colegas, qué tanto eso es cultural o podría atribuirse a la naturaleza humana, que yo creo que es cultural. Definitivamente creo que es cultural, por simple comparación con lo que otros cuerpos animales no manejan la trampa, no así, no, son frontales, son directos, ahí no hay trampa, ahí hay sencillamente acción, conducta de acuerdo a sus impulsos. Entonces creo que hay cosas muy interesantes que se podrían hacer profundizando un poco más esta investigación, para que el metaanálisis que ustedes quieren tenga herramientas para poder llegar a resultados, conclusiones, que no sean meras tendencias sobre engaño o no engaño, aceptación, no aceptación, margen de aceptación. Bueno, habría muchas cosas que comentar. En el caso de Gerardo, el amigo Gerardo, aquí yo creo que no es posible separar una ética ambiental de una concepción del ser humano. Si nos partimos de la diferencia ontológica del hombre sobre la naturaleza, pues claro, lo más que podemos hacer es así como una especie de piedad sobre la naturaleza o una ecología a la defensiva. Cuando ya vemos que nos estamos afectando, entonces sí nos volvemos ecologistas, que es lo que está pasando mucho con la ecología norteamericana. Pero si nosotros partimos de una concepción del hombre como parte de la naturaleza, es que ese es el gran problema. ¿Dónde estamos situados? Si somos parte de la naturaleza, entonces forzosamente que sí tiene que haber una diferencia. Y aquí yo me acuerdo, tengo presente en un Congreso Nacional de Filosofía, un coloquio nacional de filosofía, en que participó la esposa de Ferrater Mora, me parece que fue en Monterrey, no estoy seguro, donde presentó una ética precisamente del respeto a la naturaleza, no tanto derechos de los animales, sino deberes humanos, y lo basó en Kant. Fue muy interesante. Recuerdo vagamente, pues lástima que esas cosas no se conservan siempre, pero es que la preocupación estaba antes. Pero ahora hay más elementos, ahora tenemos la posibilidad de repensar al hombre como parte de la naturaleza, un cuerpo entre otros cuerpos, para seguir con el tema, ¿no? Asenorina, bueno, Foucault es Foucault, no podemos negarle toda la importancia que tiene como uno de los descifradores de las estrategias del control de los cuerpos. Pero otra vez, la idea del discurso. El discurso generalmente no es más que una autojustificación. Puede haber varios tipos de discurso, no sé, algunos van más allá de lo que Foucault pudo presentarnos o plantearnos, según en qué texto. Pero el discurso o encubre y justifica, o es simplemente una estrategia para, de alguna manera, seguir controlando un discurso que controla. Cuando se nos hablan de cosas naturales, es que tú eres así, naciste con estas deficiencias mentales, eres una normal. El discurso es justificativo. Pero también hay discursos que son como expresión diferente del manejo, como el discurso de la sexualidad, que ahí depende del erotismo y de la línea. En fin, es muy importante, pero creo que hay que dar 2-3 pasos más allá de Foucault, porque el análisis del discurso es ahorita uno de los temas favoritos. Hay cosas muy importantes en el análisis de los discursos que habría que incorporar, como este autor holandés, Van Dijk, que ha hecho cosas muy interesantes en el análisis de los discursos, porque ahí vamos tras del discurso lo que se esconde en el discurso. Bueno, muchas gracias. Empezamos con las réplicas. Bueno, voy a tratar de hacerlo muy rápido.
Justamente, parte del metaanálisis fue distinguir ese tipo de estudios entre hay muchos estudios que solo se concentran en cómo se producen las mentiras. Tanto cuando están ensayadas como cuando son espontáneas. Algunos les ponen simplemente los videos, ¿no? Identificar la mentira, pero esta que es repetida, ¿no? Puede ser como en un escenario teatral, puede ser con una película, y hay otros que simplemente le dicen de una mentira cuando quieras, ¿no? Entonces, este es parte del metaanálisis de los estudios que sí se tienen, pero justamente estos solo nos sirvieron para demarcar que es muy distinto eso, la mentira, la producción, la identificación, que simplemente engañar por instrucción. Además de que es también importante, y en eso también hay estudios de cuando se tiene esa intención del engaño factual y cuando no. Entonces, sí, definitivamente tienes razón, Sergio. Una cosa, o sea, la mentira, decir una mentira, evidentemente que implica el lenguaje, y en inglés se ve muy clara la diferencia de cuando es deceiving y simplemente lying. Entonces existe esta diferencia muy clara que sí se ha estudiado también en los resultados neurocientíficos entre la trampa y la mentira, y nosotros solo nos dedicamos a la de la trampa, porque la trampa puede incluir pues ese reporte verbal o no, la trampa es algo más general. Respecto a si es un contrato social y el peligro de que se convirtiera en un darwinismo social, justamente con eso también quiero tratar de responder la última pregunta. Normalmente se nos enseña, incluso cuando hemos presentado este proyecto como con abogados, los de derecho administrativo y así, nos dicen, pero entonces, ¿es cultural o es biológico? Y justamente por eso no salimos de la dicotomía, y es muy complicado, porque siempre, si tú le preguntas a un político, siempre va a decir, no vayas a decir que tiene bases biológicas ni psicológicas, tú tienes que decir que es cultural, y eso nos lo han dicho con todas sus letras. Entonces, el peligro es que si tú dices que es biológico, que se normalice, ¿no? Así que sea como una falacia naturalista. Y algo similar también ocurre cuando solamente tú dices que eso es un fenómeno cultural. ¿Por qué? Porque por estar diciendo que simplemente es una cosa cultural, tú pierdes de vista cuáles son las bases de eso. Hay algunos escenarios en los cuales ponemos un ejemplo de tú vas a la fiesta, te invitan a la fiesta de tu vecina, y cuando quieres entrar al baño, el nietecito te cobra 5 pesos, ¿no? ¿Cómo es premiada esa conducta entre nosotros? Eso es una cosa cultural. Pero hay también muchísimos estudios de neurodesarrollo y de desarrollo infantil. Justamente está ligado de cómo los niños aprenden a hacer trampa y aprenden a decir mentiras cuando tienen esa teoría de la mente que se contrasta con los otros. Entonces también tiene bases biológicas que uno no puede negar. ¿Y por qué? Porque eso mismo te va a servir para no decir, la corrupción está fuera en los políticos, cuando en realidad es un fenómeno social, cultural, etcétera, que se tiene que atacar desde la base, ¿no? Entonces, pensarlo dicotómicamente es lo que no nos saca el problema. Respecto a esta diferencia entre enojo y molestia, les pedimos que nos reporten las reacciones emocionales. Todo el cuestionario y todas las preguntas tienen una metodología que tienen que, por ejemplo, todos los sujetos tienen que reportar que sintieron enojo, o todos con molestia. Incluso los tenemos que poder predecir de ver la columna de respuestas, de decir, esto de seguro era un estímulo de categoría 2 y este era uno de categoría 3. Entonces sí se distinguen claramente, y de hecho si no los podemos distinguir está todo mal, los tenemos que repetir. Bueno, ahí hay problemas también metodológicos. En psicología social, por ejemplo, hay investigaciones respecto a la metodología que dicen que muchas veces cuando se hace un estudio sobre emociones de este tipo, aunque tú lo tengas muy bien establecido, como son de elementos muy subjetivos, la gente muchas veces llegan a confundir sus emociones. Y los ejemplos que usan es el de culpa y vergüenza, ¿no? Cómo la gente distingue la culpa y la vergüenza. Muchas veces, incluso entre grupos de distintas edades, los de 8 años, cuando dicen siento vergüenza por X, los de 80 años dicen que sienten culpa. Y entonces ahí ya no hay una conmensurabilidad entre esas emociones.
El escáner ya es, ajá. Sí, sí, tal cual, no, eso nosotros es algo que no, lo padecemos bastante. Ahorita comento un poco más porque, y bueno, la base, un poco más respecto a lo de la base biológica de la corrupción, pues es justo eso, ¿no? Tener en cuenta que si no, o sea, si no se castiga la conducta, lo más natural de todo va a ser que que en lugar, como en el ejemplo que les puse del niñito, van a decir, ay, este niño es bien listo, ¿no? Porque pues recibe un montón de beneficios y no lo están castigando, ¿no? También lo de la cultura de si es más o menos corrupto, dependiendo de la cultura, otra vez, va a depender de cómo, de tú a quién estés adjudicándole como la naturaleza del fenómeno de la corrupción, de si solo es biológico o si solo es cultural. Y bueno, y de los resultados, miren, somos filósofos, o sea, tuvimos que hacer un montón, realmente hemos batallado tanto para que nos acepten 5 categorías, porque trabajamos con otros 2 neurocientíficos, y no es que otros neuropsicólogos, para decirle, no, lo que pasa es que lo que nosotros queremos identificar no es si reconoce o no la trampa, porque cuando les decíamos el proyecto desde que tomamos el curso, decían, no, pues simplemente les pones un tipo de respuestas de sí o no, o unas de control cuando les vayas presentando los estímulos. O sea, de veras ha sido un trabajo decirles, no, lo que queremos entender es esa parte cualitativa de cuándo, en qué condiciones y por qué en unas sí se detecta bien la trampa y en otras no. Entonces, sí, eso lo entendemos y respecto a los resultados, efectivamente, sí hemos visto que hay esos márgenes. Desde la primera validación que hicimos, una bien rápida, como de 40 encuestas distintas, empezamos a ver eso de que decían, bueno, o sea, a lo mejor si el sujeto es un poco más enojón, entonces te va a reportar enojo, ¿no? Pero tienes que analizar con más cuidado el sustento emocional, ¿no? Si notas el contraste, más activación en la gina cuando están realmente enojados. Y sí, bueno, son muchos retos los que hay, simplemente para meterlos a la resonancia, pues también es la parte más interesante y la más filosófica, aunque es muy desesperante estar haciendo esto y tratar de convencerlos de por qué tú quieres entender el detalle y no solo si lo identifican o no. El estudio no es de si detectan o no trampa, si hay o no corrupción, sino en qué condiciones es que tú puedes identificar que son más propensos a la corrupción o no. Y esa es la parte más cualitativa que estamos buscando como filósofos. Y bueno, ya para que no hablemos, se lo paso ya. Bueno, respecto a la pregunta de Sergio y de Arturo, bueno, en efecto, el problema está en hoy en día estas éticas, geoética, ecoética, ética ambiental, etcétera, buscarían como el fundamento, en qué terreno debemos colocarnos para este cambio que, bueno, es requerido quizá por las circunstancias mismas, o sea, por los cambios que ha habido, la situación de miedo sobre la crisis del planeta, el cambio climático, etcétera, ¿no? Entonces, la mayor parte fundamentan esta situación en la posibilidad de que ahora los demás seres de la naturaleza se conviertan en agentes morales, cosa que justamente combato. Es decir, tenemos que entender que la moralidad es un asunto de voluntades, es decir, es un asunto de contratos, es un asunto en efecto de normas que establecemos, y los animales no quieren ser sujetos morales y no son capaces de establecer con nosotros un contrato, como afirman algunos. Por ejemplo, este francés Serré, que dice en su libro El contrato natural que habría que hacer ahora con la naturaleza un contrato como el que en su momento se hizo entre nosotros, digo, refiriéndose a Rousseau, ¿no? Entonces, no se puede hacer un contrato porque la otra parte no es agente de contratos. O sea, no es un agente que pueda establecer un contrato y que ni le interesa establecer un contrato. Entonces, esta nueva ética
o esta ampliación o esta extensión de la ética para abarcar esos aspectos es un asunto nuestro, es decir, es un asunto de nosotros, los seres humanos, que antes disfrutábamos de las peleas de gallos porque nos parecía moralmente correcto, porque pues daba alegría a los que les gustan las peleas de gallos. Entonces moralmente es correcto porque pues estamos alegres ahí, ¿verdad? Y la alegría pues es un asunto importante para la vida humana. Pero hoy en día decimos, no, pues es que los gallos sufren. Pero el hecho de que los gallos sufran no significa que ahora son agentes morales. Significa que nuestra conciencia como individuos, como seres humanos, probablemente nos indica hoy que pues no deberíamos tener ese trato con otros seres, me parece. Ahora, en el caso, por ejemplo, de los esclavos, que no fueron agentes morales cuando eran esclavos, ellos sí decidieron y hasta lucharon por salir de su situación de esclavos, ¿verdad? Y entonces se dieron cuenta que eran iguales que los demás, y entonces antes de ser esclavos, antes cuando eran esclavos, no podían exigírseles responsabilidades morales, sino a sus amos, que eran los responsables de ellos. Una vez que dejan de ser esclavos, entonces son agentes morales, responsables de su conducta. Pero los animales no es el caso, y algunos pretenden comparar las cosas y decir, no, pues es que fíjese que, por ejemplo, los cuervos, véalos usted, ¿verdad? Se ve que resuelven problemas, que tienen cierto grado de inteligencia. Bueno, eso no me parece que los convierta en agentes morales. En todo caso, el asunto de la ética ambiental, de la ecoética, etcétera, es un asunto de nosotros los seres humanos, que una de dos, o, como dice Leopold, hemos llegado a un punto en el cual la evolución nos ha llevado a tener como mayor responsabilidad moral o mayor conciencia moral respecto a otros seres de la naturaleza, o número dos, pues estamos en una situación de peligro, y entonces esa situación de peligro nos hace pues buscar nuevas maneras de trato con la naturaleza, porque en efecto estamos viendo que la naturaleza al parecer viene en nuestra contra, ¿verdad? Pero entonces me parece, como lo dije aquí, no hay que confundir una cosa con otra, y tendríamos que pensar el mundo natural en su diferencia. Sin embargo, me parece que sí, el mundo natural dice cosas, y pues tendríamos que estar dispuestos a escuchar lo que dice, ¿verdad? O sea, no porque sea un sujeto moral hoy en día, no, sino porque en efecto pues parece que tendríamos una responsabilidad como seres humanos conscientes, racionales, etcétera, y que nuestras conductas, en efecto, han ocasionado consecuencias en el mundo de la naturaleza, algunas de las cuales parece ser que vienen en nuestra contra tarde o temprano, ¿eh? Entonces creo que una ética ambiental, ecoética o como se le llame, no se funda en que ahora los otros seres son sujetos morales, no, o agentes morales, no pueden ser agentes morales. Es otro mundo el del que estamos hablando ahí. Entonces habría que fundarlo no en esos agentes morales, sino en nosotros que hoy en día, al parecer, en efecto tenemos una nueva actitud y exigimos cierto respeto a la naturaleza por alguna de esas dos causas que me parece que, bueno, serían, digamos, las que agruparían lo que nos hace o lo que nos está haciendo cambiar en ese aspecto. Muchas gracias a las observaciones, a los señalamientos. Definitivamente van a ayudar a precisar cosas que son importantes. Lo que voy a responder creo que responde a ambas observaciones. Seguramente estoy violentando a Foucault, porque efectivamente el discurso va mitigando, la presencia del discurso va mitigando, y yo rescato un discurso que me interesa, pero que es de inspiración Foucaultiana. Y
Y esa inspiración Foucaultiana proviene de este Foucault que recupera a Kant y que plantea que la filosofía es una ontología crítica del presente, o que lo que nos compete hacer ahora es cuáles son las condiciones de posibilidad o qué nos es posible esperar ahora. Y creo que el trabajo que hace Foucault para mí es un ejemplo de cómo se pueden establecer estas posibilidades de lo nuevo a través de un trabajo de crítica. Entonces, el discurso que a mí me interesa rescatar, y que entonces en ese sentido sí yo tendría que precisar y articular de manera más fina, es este discurso crítico. Y por eso planteaba desde el inicio de la reflexión que la función política de los discursos, en el sentido de que pueden funcionar como esta apuesta de poner en crisis las estructuras simbólicas de una sociedad determinada. Ahora, esto implica problemas, implica mucho trabajo, ¿no? Pensaba específicamente en algo que el profesor Sergio Pérez Cortés nos decía en un curso que nos dio hace poco, que Foucault como que afina el trabajo crítico que empieza Kant. O sea, a partir de Kant, el sujeto es el que pone o el que construye la realidad a partir de esa estructura trascendental, ¿no? Pero las herramientas de las que empieza a hablar Foucault ya no es esta estructura trascendental, sino es un ejercicio de las condiciones históricas. Entonces, a ver, yo de veras sí lo he estado pensando, pero sé que ese es un trabajo que va a implicar así mucho tiempo. Eso implicaría hacer una crítica de la razón histórica. Por ejemplo, yo me pensaba, ¿cómo se puede hacer un trabajo de crítica histórica? Entonces, otra vez siempre pensando en Foucault como ejemplo. A ver, Foucault dice que cuando hay un problema es como el síntoma, ¿no? Entonces, y creo que lo dice en una entrevista, yo hago historia de problemas. Entonces, primero es el problema, ¿no? Detectas, hay un problema. Creo que lo segundo es que viene, o casi a la par viene la pregunta. O sea, creo que la pregunta ya abre la posibilidad de empezar a tejer ahí un trabajo de autorreflexividad. Y luego, bueno, ya la manera como lo hace Foucault, haciendo genealogías, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahorita tengo solo a Foucault como referente, como ejemplo, pero sé que ese es un trabajo, o sea, es una reflexión que vale mucho la pena continuar y que creo que al menos para mí apenas estoy iniciando, ¿no? Pero muchas gracias. Bueno, micrófono, por favor. Es que a mí el tema que ustedes suscitaron, yo hace un momento hablaba con algunos colegas sobre un viejo libro mío sobre la mentira. A ver, dos cosas. Hay muchos que afirman que la primera definición de ser humano o la primera manifestación de la racionalidad del ser humano es la primera mentira. ¿Por qué? Porque la mentira le da al ser humano un poder que descubre tener de lo simbólico. El ser humano tiene la capacidad, a través del lenguaje y a través de su estructura simbólica, de crear un mundo de ilusión. Es justamente la mentira, ¿no? O sea, yo digo algo que es un mundo que no es el mundo real, pero que puedo construir, ¿no es cierto?, simbólicamente. Y en ese sentido, quizá yo no hablaría tanto de un factor biológico en el engaño, sino de una parte que es fundamental para el ser humano como ser simbólico, la capacidad de distanciarse de lo real para crear un real de artificio. Y ese es, creo, a mi juicio, lo fundamental, porque aquí difiero un poco de Arturo, los animales sí engañan. Los animales sí engañan, ¿no? Se hacen los muertitos, se ponen de colores, el pulpo se pone de color de la piedra. Los animales sí engañan, pero solo el ser humano es capaz de tener la intención de engañar. Y para eso cuenta justamente con el lenguaje, es decir, la posibilidad de crear un mundo de artificio
que tiene todas las características de nuestro mundo, salvo que es de artificio, ¿no? A eso me refiero. Y luego, una segunda cuestión. Yo creo que la mentira, históricamente, se ha ido modificando mucho, por ejemplo, el factor de tolerancia. Cuando los filósofos ya han ocupado de la mentira hoy, ¿por qué mentimos? A veces mentimos violentamente para engañar, pero a veces mentimos como autodefensa, ¿no? Si a mí me preguntan, oiga, ¿qué tan famoso usted como filósofo? Hijo, pues mira, muy famoso, ¿no? Estoy en el índice no sé qué. Exactamente. Para hacer un poco menos, pues uno crea un mundo de artificio, porque así es. Y en nuestra sociedad en la que vivimos, bajo una serie de presiones sociales muy fuertes, la mentira no es solamente un arma ofensiva, es un arma de refugio también, ¿no? Y entonces, ¿cómo reaccionar ante eso? Por ejemplo, el que hace trampa para no ser tan poca cosa. Los cristianos hacían todo un catálogo de las mentiras, que seguramente ustedes conocen. Hay desde la mentira venial hasta la mentira inocente, hasta la mentira blanca, ¿no? ¿Qué hacer con esas clasificaciones? Y luego, última pregunta ya, ¿se puede uno mentir a sí mismo? Yo no estoy seguro, yo nunca he podido resolver esa pregunta. ¿Se puede uno mentir a sí mismo? Yo voy a hablar de la primera parte y la doctora Paola va a decir si se puede uno mentir a sí mismo. Sí, yo creo que en términos generales estaríamos de acuerdo con la... Habría la distinción esta de que si la trampa se reduce simplemente como a relatos neurales, que sería la primera parte de lo que empezamos a hablar, de no reducir simplemente la mentira o el engaño a trampa, a hacer trampa, porque habría una distinción muy clara y muy tajante en el sentido de que parece que en el engaño interfieren otras cosas más, digámoslo en esas palabras, simbólicas, como hacer inferencias, como atribuir verdad. Si yo quiero engañar a alguien es decirle una creencia que no es verdadera, pero hacer que él crea que es verdadera. Entonces, influyen muchos factores en esta terminología simbólicos que pareciera que automáticamente el hacer trampa, o lo que veíamos que a veces detectar trampa simplemente con gestos o con actos corporales, pareciera que estos son más automáticos y no incluyen ese tipo de representaciones simbólicas que encontramos en el engaño. Entonces, parte del metaanálisis lo que estamos tratando de hacer es abarcar las dos cosas, tanto relatos neuronales o biológicos de primera instancia que son automáticos y que lo vendríamos equiparando dentro de la definición de hacer trampa como más básico, pero también por eso estamos metiendo el concepto de engaño, porque hay factores que parece que son más simbólicos, más representacionales o son más abstractos, son más de, digamos, de segundo nivel, que es muy importante incluirlos en este debate o en este análisis. Y esto porque encontramos, por ejemplo, en algunos como datos experimentales, ambos polos. Entonces estamos tratando de hacer como una unificación donde hacer trampa no solamente se reduzca a estos relatos biológicos, sino que incluye más aspectos culturales. Hay psicólogos cognitivos que parece que reducen hacer trampa en algunas instancias simplemente a respuestas biológicas o neuronales, o incluso la conducta simplemente la reducen a movimiento. Por ejemplo, los psicólogos evolucionistas en algunas partes de sus escritos dicen la conducta es movimiento, o otras partes dicen, por ejemplo, tenemos una facultad, que es algo que lo comentaba también Efraín, una facultad social. Dentro de esta facultad social hay un distinto conjunto de módulos neuronales específicos de dominio, y entre ellos está el módulo de detección de trampa. Entonces, de alguna manera, reducen este relato a lo biológico y dicen, ellos mismos dicen que hay una cultura evocada, pero está en segundo nivel. Entonces, nosotros estamos tratando de hacer este análisis como para incluir esto y decir, no solamente influye el relato biológico o el relato de activación neuronal, sino que hay algo más complejo que influye, y precisamente es, como comentaba, estaríamos de acuerdo con el señalamiento. Y es lo que intentamos hacer de alguna manera en el metaanálisis.